Dicen que no hay nada más peligroso que un mono con dos pistolas, pero siempre he pensado que, aunque solo tenga una, ya es motivo suficiente para que nos preocupemos. Vamos a ver hoy cómo podemos deshacernos de ella. Para ver el patrón de hoy vamos a utilizar una partida de uno de mis jugadores favoritos, de Anatoly Karpov. En esta partida se enfrentaba a Zoltan Rivli y abre con la apertura inglesa, C4. C5, la variante simétrica, caballo F3, caballo F6, caballo C3, caballo C6. No hace falta que explique porque esto se llama simétrico. Vemos una simetría geométrica en el tablero en las primeras jugadas, que por fin se rompe aquí con esta jugada de Rivli. Peón por peón, caballo por alfil G2, G6, enroque, alfil G7, caballo por, dama por. Y ahora tenemos una dama bastante mal colocada porque está bajo la mirada de la gorgona de este alfil. Esto es muy parecido a lo que suelo hacer con las piezas negras cuando juego contra el sistema Maroczy. D3, enroque, alfil E3. En realidad estamos prácticamente, solamente falta que el negro ponga el peón en 5 para que tengamos una suerte de estructura en Maroczy. Y Karpov ataca aquí sin duda el punto más débil de la posición, el peón de C5. Alfil D7, caballo D4, utilizando esa mirada de la gorgona, atacando la dama. Dama D6, caballo por, alfil por y dama por supuesto, peón por dejaría una posición horrible ya. Tan solo tendríamos que hacer dama C2 para defender el peoncito, torre C1, B3, etc. Y esos peones quedan doblados, sin muleta, están totalmente destruidos. Bien, alfil por C6, alfil por dama por y ahora torre C1, atacando el peón de C5. Dama E6, torre por C5, dama por A2, torre B5, atacando ese peón de B7. Vemos como las piezas blancas son mucho más activas, el alfil también está minando el peón de A7, Rivli juega aquí B6 y ahora llega la jugada magnífica de Anatoly Karpov. Mi pregunta es, ¿qué jugada haríais aquí con las blancas? Bueno, pues Karpov detecta muy bien que sus piezas están colocadas perfectamente y la única pieza que le está generando contrajuego es esa dama en A2. Es la pistola que tiene ese mono que es peligroso y por lo tanto pues vamos a eliminarla. ¿Cómo? Pues cambiándosela. En el ajedrez muchas veces no hace falta capturar una pieza al rival, basta con que se la cambiemos. Si luego las piezas que quedan en el tablero son mucho más fuertes, pues es prácticamente como haberla ganado. Fijaos ahora la diferencia de esta posición, donde las blancas están con todas sus piezas atacando estos peones, mientras que aquí las negras todavía parecía que bueno, que tenían también su cierto contrajuego con la dama y el alfil atacando el peón de B2. En el momento en el que desaparece esa dama, la posición se desmorona. Y alguien me puede decir, bueno, pero este es el mismo patrón que el de la dama que guarda la casa, esa reina de la casa. En el momento en el que se cambia la dama, todo se cae. Pero en este caso el motivo es un poquito distinto. De hecho, vamos a ver con el tiempo más ejemplos de este patrón en el que no es exactamente siempre la dama la pieza que quitamos. Quitamos la pieza más activa del rival. Aquí lo que tenemos es un mismo hecho, parece el mismo tipo de jugada, el mismo tipo de concepto, pero con una intención distinta. Esto es como si yo, por ejemplo, estoy echando agua con una manguera, pero puedo estar o bien regando plantas o el césped, puedo estar llenando una piscina o puedo estar dándole de beber a los perros, o bañándoles. Son 4 motivos distintos, pero el mismo hecho. Parece lo mismo, pero no lo es. La intención es distinta. En este caso, lo que nos interesa es eliminar esa pieza del rival. Me da igual que hubiese sido una dama, que un caballo, que una torre. Y ahora vamos a ver la fuerza de este ataque sobre estos peones. Bien, torre FB8, torre A6, rey F8. Las blancas empiezan a traer poco a poco el rey y ahora llega torre B4. Una jugada muy fuerte, tratando de doblar las torres sobre el peón de A7, y ahora se da una paradoja curiosa cuando hay este tipo de peones. También lo veremos esto más veces, que es que el ataque sobre el peón más retrasado, en realidad lo que hace es debilitar el peón más adelantado. La paradoja es que muchas veces el que acaba quedando, el que cae, es el peón adelantado, no el retrasado. ¿Por qué? Porque si aquí, por ejemplo, atacamos este peón, las negras pueden llegar a defender ese peón, pero el que no pueden defender es el otro, porque la mirada de Superman acaba uniéndose para poder destruirlo de esa manera. Aquí en este caso, bueno, tendríamos que tener un poquito de cuidado de no dejarnos el peón. Podríamos hacer, por ejemplo, B3 para no perder el peón y ahora seguir amenazando esa captura. Pero la idea es esa, torre B4, alfil E5, torre A4, atacando el peón de A7, B5, torre A2, defendiendo el peón, torre B7, y ahora aquí B3, tranquilamente, Karpov pone el peón a salvo y no deja que el alfil tenga una acción sobre él.
alfil B8, triste necesidad, pero como si no, iban a defender el peón de A7, no había manera. Ahora aquí, pues evidentemente si la torre se iba, el peón caía, pero ahora es que están jugando prácticamente con una torre de desventaja. Y ahora se da otro patrón también que vamos a ver pronto en el canal, que es, al igual que existe el ataque de las minorías, también existe el ataque de las mayorías. Cuando tenemos una minoría en el flanco de dama, por ejemplo en este caso que hay un 2 contra 1, si hay igualdad de peones, por definición vamos a tener en el otro flanco, en el flanco rey, o en este caso en la otra cadena de peones, sería mejor decir, porque este peón todavía está en el flanco de dama, tenemos un 5 contra 4. ¿Qué hay que hacer tanto cuando tenemos un 4 contra 3 como un 5 contra 4? Ir avanzando esos peones, y eso es lo que hace Karpov aquí. Alfil C5, atacando ese peón, pero dejando paso libre también a sus peones. Lo que va a tratar es movilizar esa mayoría en el flanco de rey. D4, E4, B4, vemos cómo va poco a poco esa boa constrictor, dejando sin espacio y sin respiración a las negras. Rey C8, D5, peón por, torre D7, las negras tratan de llegar con el rey a B7, pero ya es demasiado tarde. D6, torre D8, rey G2 tranquilamente, escuela rusa, rey D7, torre E2, infiltrándose por la columna rey, rey C8, solamente queda esperar, rey E7, torre D7, tranquilamente ahora la torre viene al flanco de rey, torre C1, torre C2 y abandona ante la posibilidad de un ataque a la descubierta. Que perdería la torre, ¿no? Por ejemplo, si jaque, pues o bien sería mate o tendría que poner la torre en C7. Una partida magistral de Karpov que a un jugador de la élite de aquellos años como es Rivlin no le dejó absolutamente moverse. Una increíble demostración de los conceptos de dominación y donde hemos visto 3 puntos importantes. En primer lugar, este patrón de hoy, de las pistolas del mono, cómo le quita esa última pistola al mono para que ya no sea tan peligroso. Y fijaos ahora aquí cómo, pues no es lo mismo tener enfrente, como digo eso, a un mono con 2 pistolas o con una pistola, aunque sea con una, pues ya nos genera problemas, que ahora totalmente desarmado, ¿no? Ahora no le queda nada y las blancas juegan a placer. Segundo momento importante también, sin duda, este torre B4 para atacar el peón retrasado y que genera esa paradoja que en realidad lo que hace es debilitar el peón más adelantado de los dos. Y por último, el momento ya en el que pone en marcha ese patrón de el ataque de las mayorías con ese alfil C5, permitiendo aquí el avance de sus peones del flanco de rey y como poco a poco con esos peones acabó generando un peón pasado que acaba aquí con la posición de las negras. Aquí, como digo, bueno, ya era demasiado tarde para hacer rey B7 porque ya no se consigue nada. Simplemente el peón nunca se va a poder capturar porque caería también a 7 y el blanco puede seguir haciendo lo mismo que hizo en la partida tranquilamente. Incluso puede venir con el rey hasta D5, rey G2, F4, rey F3, rey E4, rey D5. La posición está totalmente perdida porque las negras no se pueden mover. El peón está perfectamente defendido y ya, como digo, es demasiado tarde para tratar de hacer algo aquí con las piezas negras. Vamos a ver ahora la pregunta del día. La pregunta de hoy nos la hace Antonio López Manzano y dice: hola Capa, me gustaría saber si los 100 patrones es un número simbólico o realmente cuando llegas a 100 dejarás este tema. Llevas la cuenta, muy agradecido por tus enseñanzas que divierten y son muy didácticas. Bueno, pues los 100 patrones, el número en cierto modo sí que es simbólico porque bueno, refleja, como ya he explicado al iniciar la serie, una analogía con mi libro favorito de finales, los 100 finales que hay que saber del gran maestro Jesús de la Villa, pero pues la idea en principio es efectivamente llegar a hacer ese número de 100. No obstante, bueno, pues si en algún momento se sobrepasa ese número, porque algunos me decís, ¿por qué no estás numerando ahora mismo los patrones? Porque estoy pensando llevar a cabo una reordenación incluso de los números para dejarlos todos de forma mucho más ordenada y que sea un material mucho más, como digo, organizado, más orgánico, más con este tipo de patrones agrupados, que tengan relación entre sí. Lo vamos a ver todo esto. Y si en algún momento pues pasamos de 100, pues podríamos hacer otro nuevo volumen de los 100 patrones y con esa
ordenación creo que va a tener todo mucho más sentido. Lo que pasa es que esto lleva tiempo y habrá que esperar. Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. Y ahora sí, que si os ha gustado el vídeo de hoy, se agradece que dejéis un like, un comentario. Como siempre, os invito a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y os recuerdo que todos los lunes os esperamos en nuestra lista de correo de cafeconelcapa.com con ese 3-2-1 ajedrecístico, 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada, una partida como esta. Si quieres que responda a tu pregunta en el próximo vídeo, no olvides dejarla en los comentarios de este. ¡Hasta la próxima!